Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Buenos días, hermanos. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús traspasó los cielos. Hace 8 días vimos la encarnación, que es el primer paso en ese gran recorrido. Nuestro tema de meditación para esta mañana es la muerte de Cristo. Tener revelación de las Escrituras es fundamental para disfrutar más del Señor, así que les invito a estar muy concentrados en la prédica y compartirla con otras personas. Para llevar a cabo el plan de Dios, el Señor Jesús debía traspasar los cielos. Hace 8 días vimos el primer paso de esa gran trayectoria que hizo el Señor Jesús para traspasar los cielos y se trató de la encarnación de Cristo. Nuestro tema para esta ocasión es la muerte de Cristo. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, por esta oportunidad, Señor. En esta mañana nos presentamos delante de ti con nuestro corazón dispuesto para ti, Señor. Queremos recibir tu palabra. Queremos ser guiados por tu Espíritu, Señor. Revélanos las Escrituras, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, todo el significado que tiene esa muerte del Señor Jesús. Gracias, Señor, por todas las cosas. En tus manos quedamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, verso 33 al 43 inicialmente. Dice en Lucas capítulo 23, verso 33 al 43, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta primera parte vamos a dejarlas allí, vamos a analizar lo que sucede. No nos da una hora del día de estos hechos, pero el pasaje paralelo que está en Marcos capítulo 15, verso 25, nos dice que el Señor Jesús lo crucificaron a la hora tercera. La hora tercera del día. El día empieza a las 6 de la mañana, para los judíos es así, 6 de la mañana, entonces hora tercera serían las 9 de la mañana. Nuestro Señor Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Él estuvo allí y esas primeras 3 horas nos narran algunas cosas que pasaron. Él estaba siendo escarnecido por las personas que estaban mirando. Los gobernantes dicen que se burlaban. Las personas que pasaban por ahí se burlaban. Los soldados se burlaban. Uno de los que estaban allí, de los malhechores que estaba colgado también al lado de él, se burlaba de él. Todos se burlaban, bueno, menos uno que creyó que él era el Señor Jesús, creyó que él realmente era Dios,
porque él obtiene la salvación por creer. Esa es una prueba muy bonita de que la salvación no es por obra, sino solamente por creer que Jesús es el Hijo de Dios, por creer que Jesús es el Salvador del mundo. Cuando una persona cree en Jesús, esa persona tiene vida eterna. No importa lo que haya hecho, la persona tiene vida eterna. Precisamente el Señor Jesús está muriendo acá es porque había necesidad de esa muerte. Y de eso se trata nuestro estudio en esta mañana, la muerte de Cristo. Quiero que notemos que han transcurrido 3 horas. El Señor estuvo ahí colgado en la cruz por un lapso aproximado de 6 horas. Y en esas primeras 3 horas, Él está sufriendo persecución, burla, oprobio. Está siendo pisoteado, está siendo insultado, humillado el Señor. Está como un mártir. Pero note que el Señor no muere allí. El Señor fue acusado por los religiosos. Y el Señor fue sentenciado por los gobernantes romanos y crucificado por los soldados romanos. Pero realmente, ¿quién mató al Señor Jesús? ¿Fueron esas personas? Esas primeras 3 horas están narradas aquí en los versos que hemos leído, versos 33 al 43. Desde la crucifixión hasta este momento, el Señor está con vida y han pasado 3 horas. Quiero que miremos más adelante porque es la parte donde el Señor muere y vamos a tratar de mirar realmente quién es el que mata al Señor Jesús. ¿Fueron los judíos? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron las autoridades romanas? ¿Los gobernantes? ¿Los soldados en sí? ¿Quiénes fueron los que finalmente le dieron muerte a nuestro Señor Jesús? Miremos los otros versículos a continuación. Allí mismo en Lucas capítulo 23, verso 44 al 46. Lucas capítulo 23, verso 44 al 46. Dice así: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Desde la hora sexta hasta la hora novena, es decir, 3 horas. ¿La hora sexta cuál es? Esa hora sexta, si hemos dicho que la hora tercera era la 9, entonces 3 horas más nos da la hora sexta, es el mediodía. Y la hora novena son las 3 de la tarde. Entre el mediodía y las 3 de la tarde dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. No solamente allí donde estaban, allí como dice el verso 33, en el lugar llamado la calavera. No solamente fue allí las tinieblas, y en todo Jerusalén las tinieblas, en todo Israel, mucho más allá. Las tinieblas, dice el verso 44, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas en toda la tierra. Ese es un hecho a tener en cuenta. Dice el verso 45, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esa es el fin. Ahí sí murió el Señor Jesús. Murió a las 3 de la tarde. Fue colgado en la cruz, fue crucificado el Señor a las 9 de la mañana, a 10, a 11, a 12, al mediodía, todavía estaba con vida, pero luego vienen unas tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Unas tinieblas, y en medio de ese lapso de tiempo, finalizando ese lapso de tiempo, llegando las 3 de la tarde, el Señor finalmente murió. Se presentan 2 hechos muy destacados acá. Dice el verso 44 y 45, de unas tinieblas sobre toda la tierra, porque el sol se oscureció. Y también dice el verso 45, el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Quién sería el causante de estas 2 cosas? ¿Serían los judíos? ¿Serían los romanos? ¿Los gobernantes romanos? ¿Pilato con todo su poder? ¿O alguno de los soldados? No, sabemos que ninguno de ellos puede provocar tinieblas sobre toda la tierra.
Ellos no pueden provocar tinieblas sobre toda la tierra. Tampoco podían hacerlo del velo, que el velo se rasgara por la mitad. Y ahorita vamos a mirar en Mateo cómo fue que se rasgó ese velo. Hay dos cosas muy extrañas, muy fuertes, muy poderosas, dos cosas sobrenaturales que están pasando acá, que no pudieron ser hechas por mano de hombre. Necesariamente se necesitó la intervención divina, la intervención de Dios. Le pido por favor que me acompañe a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, vamos a mirar los versos 46, versos 50 y versos 51. Mateo capítulo 27, verso 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Impresionante esas palabras del Señor Jesús. El Padre Celestial lo ha desamparado. El Padre Celestial había dicho antes que se complacía de ese hijo. Estaba feliz por su hijo y ahora lo ha abandonado en ese momento que tanto lo necesitaba, en ese momento de tanto sufrimiento, lo ha abandonado. ¿Qué es lo que sucede acá? Mateo nos cuenta esta parte muy especial, una parte muy sentida del Señor Jesús, el abandono del Padre, el abandono de su Padre. El Padre Celestial abandonó al Señor Jesús aquí, como dice el verso 46, cerca de la hora novena, lo que coincide con ese momento cuando el Señor expiró. Dice también aquí en Mateo 27, el verso 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Nos da un detalle más aquí, Mateo, acerca del velo. Lucas nos había dicho que el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Cuál es ese velo? El velo que está separando el lugar santo y el lugar santísimo. Ese velo que está cubriendo, está guardando la parte de la manifestación de la presencia del Señor, el lugar santísimo, como lo hemos considerado en otras ocasiones. El lugar santísimo era resguardado por un velo. Ese velo fue el que se rasgó por la mitad. Y nos dice Mateo aquí, en el capítulo 27, verso 51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Se rasgó de arriba a abajo. Eso significa que fue por intervención divina y no por intervención del hombre. Así que el Padre Celestial entra en escena, entra a actuar. En las 3 primeras horas el Señor Jesús fue escarnecido. Si hubiera muerto en esas 3 primeras horas donde las personas le injuriaban, lo maltrataban, se burlaban, entonces el Señor hubiera muerto como un mártir. Así como dicen muchos, no, Jesús fue un mártir, murió por una causa. Pero no fue así, porque no murió en ese lapso de esas 3 horas, sino que murió terminando el siguiente lapso de 3 horas, ya con la intervención del Padre Celestial. Cuando hay unas tinieblas en toda la tierra y el velo del templo se rasga de arriba a abajo por toda la mitad. Intervención divina. Además el Señor exclama, el mismo Señor está diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así que tenemos que considerar acá, ¿quién fue que finalmente le dio muerte al Señor Jesús? No fueron los judíos, tampoco los romanos, ni los gobernantes, ni los mismos soldados. Fue el mismo Padre Celestial. El mismo Padre Celestial lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Es muy importante saber esto. Nosotros debemos entender por qué fue la muerte del Señor Jesús. Qué bueno que estés atendiendo esta prédica, este tema, la muerte de Cristo, porque estamos examinando la palabra de Dios, lo que nos dice al respecto. Te invito a que miremos en Isaías capítulo 53, versos 5 y 6.
Isaías 53, versos número 5 y 6. Dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está aquí hablando proféticamente Isaías acerca del Señor Jesús. Y dice el verso 5 que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso es lo que estamos viendo en ese momento de la muerte del Señor allí en la cruz del Calvario. Dice el verso 6, la última parte dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, sí, todos hemos pecado, pero en ese momento el Señor Jesús estaba llevando el pecado de todos nosotros. Dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios puso sobre el Señor Jesús el pecado de todos nosotros. Quiero que miremos también el versículo número 10 de aquí de Isaías 53. Dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Todo fue por voluntad del Señor. El mismo Señor, el mismo Padre Celestial es el que está sujetando al Señor en ese padecimiento tan terrible. Fue el mismo Padre Celestial que le dio muerte al Señor Jesús. ¿Por qué? Aquí Isaías nos cuenta por qué. Porque en ese momento el Señor Jesús estaba llevando el pecado de todos nosotros. Y el Padre Celestial no podía ver ese pecado. No podía aceptar a su Hijo con ese pecado de todos nosotros. Note que dice Isaías en el verso 6, que hemos leído aquí del capítulo 53, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el verso 5 dice: molido por nuestros pecados. Pecados en plural y pecado en singular. Años atrás estuvimos estudiando al respecto. El apóstol Pablo nos explica muy bien lo que sucede sobre este asunto de pecados en plural y pecado en singular. Nos cuenta en la carta a los Romanos que pecados se trata de los hechos, de las cosas externas que hacemos ofendiendo a Dios, mientras que pecado es una ley interna. La ley del pecado es la que nos lleva, la que nos empuja para cometer los pecados. Así que los pecados son esas manifestaciones de desobediencia y de rebeldía, mientras que el pecado es la ley interna. La ley interna que nos lleva a cometer esos pecados. Y el Señor Jesús, ¿con qué tuvo que lidiar? Con ambas cosas. No solamente con nuestros pecados, como dice el verso 5 en Isaías 53, sino también con nuestro pecado, como dice el versículo número 6. Miremos, por favor, también en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que vemos que el Señor Jesús llevó sobre él no solamente nuestros pecados, sino también nuestro pecado. Miremos por favor también en Romanos capítulo 8, verso 3. Romanos capítulo 8, verso 3 dice:
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Parece como un trabalengua, pero si lo vemos despacio, lo comprendemos perfectamente. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era de él por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Esa expresión es muy especial. No es a la ligera que el apóstol Pablo la usa. Dice, en semejanza de carne de pecado. El Señor vino, se encarnó, como vimos hace 8 días, se vistió de humanidad, se vistió de carne, pero esa carne del Señor no tenía pecado. El hombre fue mordido por la serpiente, fue inyectado por la serpiente de ese veneno allí en Edén. Génesis capítulo 3 nos habla de eso. De ahí en adelante el hombre tiene adentro ese veneno o esa ley de pecado. El Señor Jesús no tenía en él esa ley de pecado, no tenía ese veneno. Solamente fue en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, o sea, ¿por qué tuvo que padecer? A causa del pecado. Condenó al pecado en la carne. En la carne de la cual él se vistió fue condenado el pecado. Así que el Señor Jesús no solamente muere por nuestros pecados, es decir, pagando la cuenta, pagando esa culpa por nuestros pecados, como dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él. No solamente esa parte, sino que condena el pecado mismo. Cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, como está en esa carne, ahí en esa carne había llevado todo el pecado. Allí el Señor condenó también el pecado. Dice, condenó al pecado en la carne. Así que por un lado el Señor muere para perdonar nuestros pecados, pero por otro lado el pecado es condenado en la carne, en el cuerpo del Señor Jesús. Allí en la cruz del Calvario el Señor condena y pone fin al pecado. No quiere decir que es que ya no existe pecado, como dicen muchas, o como dicen algunas sectas, sino que pone fin al pecado. Quiere decir que el hombre no necesariamente tiene que estar esclavizado del pecado. El Señor le da esa libertad, nos da esa libertad del pecado. ¿Por qué? Porque el Señor, al condenar el pecado en la carne, le pone fin a esa potestad que el pecado había tenido sobre la humanidad. Miremos ahora, por favor, 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Verso 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, el Señor fue tentado en todo, pero nunca pecó. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. El Señor jamás cometió pecado. Sí fue tentado, pero nunca cometió pecado. Al que no conoció pecado, dice el verso 21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que el Señor Jesús no solamente está llevando sobre él nuestros pecados, también el pecado, como vimos en Isaías 53, sino que el Padre mismo hizo que el Señor fuera hecho pecado. Dice el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cuando el Padre Celestial voltea a ver a Jesús, lo que ve ahí es no solamente nuestros pecados y el pecado sobre él, sino que lo que ve es pecado. Todo lo que ve el Padre Celestial al voltear a ver a su Hijo es pecado. Y el Padre Celestial entonces lo tiene que dejar, lo tiene que soltar, lo tiene que juzgar, lo tiene que matar. Ese fue el tiempo de tinieblas, una manifestación sobrenatural del Padre Celestial.
Ese fue el velo rasgado de arriba abajo, manifestación del Padre Celestial. La paga del pecado es muerte. Y el Señor Jesús estaba muriendo por nuestros pecados. Y el Padre Celestial estaba satisfaciendo la justicia que requería de ese derramamiento de la sangre, de esa muerte. El Señor pone fin, como he dicho, al pecado. No solamente perdona nuestros pecados, sino que pone fin a ese imperio, a esa supremacía del pecado. Pero no solamente es esto lo que sucede en la cruz del Calvario. Esto es, digamos, lo básico, lo que en general hemos conocido, y está bien, así es. El Señor muere por nuestros pecados, nos ha redimido de los pecados, ha pagado la deuda que teníamos nosotros por los pecados. Él murió en nuestro lugar, no tuvimos que morir nosotros, muere el Señor. Y cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, entonces es nuestro Salvador. Nos acogemos a esa obra que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Además también pone fin a esa supremacía del pecado. Pero miremos otros aspectos que de pronto no se han explorado mucho acerca de la muerte del Señor Jesús. Y son los beneficios, son las bendiciones que nosotros también tenemos por la muerte de Cristo. Vamos a esta última parte de este mensaje, a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Dice Primera de Pedro 3:18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esa expresión hay que rescatarla. Siendo a la verdad muerto en la carne. El Señor Jesús murió en la carne. Este hecho es muy sobresaliente, porque no solamente puso fin al pecado, sino que le está poniendo fin a la carne. ¿Cómo así? Porque el Señor Jesús muere en la carne, está diciendo el verso 18, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Esa muerte en la carne pone fin a la carne misma, de la misma manera como puso fin al pecado mismo. Es decir, pone fin a esa supremacía de la carne. El hombre ahora puede ser libre no solamente del pecado, de los pecados, sino también de la carne. Esa es otra bendición que el Señor nos ha conquistado para nosotros en la cruz del Calvario. Miremos por favor Efesios capítulo 2, verso 14-15. Efesios capítulo 2, verso 14 y 15 dicen: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Está hablando aquí de dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. El Señor derribó la pared intermedia, dice el verso 14. Él es nuestra paz. Ahora, ¿cuándo hizo eso? Él lo hizo en la cruz del Calvario. Al morir el Señor Jesús hace la paz entre los dos pueblos, entre los judíos y entre los no judíos. Pero otra cosa que hace, quita la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Él abolió esas ordenanzas. Es que el Señor en la cruz del Calvario ha conquistado no solamente el fin del pecado, el fin de los pecados, el fin de la carne, sino también el fin de estas ordenanzas que lo que hacía era provocar enemistad entre los judíos y los no judíos. La palabra de Dios nos
enseña en la carta de los Romanos que el Señor encerró tanto a judíos como a no judíos en una misma sintonía, en una misma situación. ¿Qué situación? De pecadores necesitados del Salvador. ¿Para qué? Para que ambos pueblos tuvieran que buscar al Señor para ser salvos por gracia. La muerte del Señor Jesús pone fin entonces a esos mandamientos expresados en ordenanzas que lo que hacía era provocar enemistad entre los dos pueblos. Miremos ahora, por favor, Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14. Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Este pasaje precioso, Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14, nos muestra un intercambio hermoso para el ser humano, allí en la cruz del Calvario. El Señor recibe la maldición y nos entrega la bendición. Y nos entrega la bendición expresada en la presencia del Espíritu Santo. Toda persona que cree en Jesús tiene el Espíritu Santo. Con tener al Espíritu Santo tiene todas las bendiciones del Señor. Hay un intercambio ahí en la cruz. Nosotros nos quedamos con la bendición y el Señor recibe toda la maldición. El Señor Jesús está poniendo también fin a la maldición. La maldición que teníamos llega a su fin allí en la cruz del Calvario. El Señor Jesús ha puesto fin a los pecados, al pecado, puso fin también a la carne, puso fin a la enemistad, a las ordenanzas que causaban esa enemistad entre judíos y no judíos, y pone fin también a las maldiciones. Y en lugar de maldiciones nosotros podemos recibir las bendiciones gracias a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Miremos ahora en Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20 dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y fue lo que vimos ahorita en el Evangelio de Lucas y también en Mateo, que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Ese velo, esa carne del Señor que fue rasgada por nosotros, provocó un libre acceso a la presencia del Señor. Ya no había estorbo para llegar al lugar santísimo, para llegar a la presencia del Señor. Ahora, en el nombre del Señor Jesús, nosotros podemos llegar delante del Padre Celestial. Por eso es que nosotros vamos al Padre Celestial en el nombre de Jesús. El Señor declaró que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Él nos abrió ese camino por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Así que el Señor también pone fin a ese impedimento. El Señor pone fin a esa obstrucción que había. El Señor Jesús pone fin a ese impedimento que el ser humano tenía para ir delante del Padre Celestial. Ahora, todo ser humano puede ir delante del Padre Celestial siempre y cuando se haya acogido a Jesús como Señor y Salvador, porque solamente por medio de Él podemos llegar al Padre Celestial. Ahora miremos por favor en Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Juan capítulo 3, versos 14 y 15 dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario
que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera fue levantado el Señor Jesús, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Este pasaje está haciendo esa alusión a Números capítulo 21, donde vemos esa rebelión del pueblo Israel. El pueblo se puso a murmurar y el Señor les envía un juicio, les envía un castigo con unas serpientes ardientes, serpientes venenosas. Ellos son mordidos y empieza la gente a morir. Entonces ellos le piden a Moisés, Moisés intercede, y Moisés va delante del Señor. El Señor le da una instrucción a Moisés. Él debe hacer una serpiente de bronce. Así que él debía hacer algo semejante a la serpiente, pero no con la naturaleza de la serpiente. Sí con la forma, pero no con la naturaleza de la serpiente. Y esa serpiente fue levantada en el desierto. Y todo el que mirara a esa serpiente tenía la sanidad, tenía la salvación. De igual manera es ahora con el Señor Jesús. Fue levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y todo el que le da una mirada de fe al Señor Jesús tiene la sanidad, tiene la salvación. Nosotros hemos sido mordidos por una serpiente venenosa llamada Satanás. Eso le sucedió a Adán y Eva allí en Edén. Y nosotros venimos de Adán y Eva, por eso tenemos ese veneno adentro, ese veneno, ese pecado, esa ley de pecado, es ese veneno mortal que tenemos adentro. Pero el Señor Jesús es el antídoto y fue levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es así como podemos tener la vida eterna. Pero note que se menciona la serpiente, y esa serpiente por supuesto que hace alusión a Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús en la cruz del Calvario también ha derrotado a Satanás. Eso nos lo dice el apóstol Pablo de una manera muy especial, que él despojó a los principados y los exhibió triunfando públicamente sobre ellos en la cruz del Calvario. Quiero decir con este pasaje de Juan capítulo 3, versos 14 y 15, que el Señor Jesús derrotó a Satanás. Le puso fin a Satanás, así como le puso fin a las otras cosas que hemos visto. Le puso fin a la supremacía de Satanás. La gente ya no tiene por qué estar esclavizada de Satanás. Ya no tiene por qué estar bajo la potestad del diablo, porque el Señor Jesús ya fue levantado. Al ser levantado como esa serpiente allí en el desierto, Él está siendo juzgado allí por el Padre Celestial. Es el juicio. Él recibe todo ese juicio sobre él mismo, y en semejanza de serpiente, entonces Satanás queda juzgado allí. También el Señor le pone fin a esa supremacía de Satanás en la cruz del Calvario. Él lo derrotó allí en la cruz del Calvario, y tú y yo, gracias a esa victoria, somos más que vencedores. Quiero que miremos un pasaje más para terminar. Se trata de Juan capítulo 12, verso 24. Juan capítulo 12, verso 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Todas las cosas que hemos visto acá son como negativas. Le puso fin a esto, le puso fin a esto, le puso fin a eso. El Señor Jesús en la muerte, allí en la cruz del Calvario, le puso fin a todas las cosas negativas. Todo lo que era negativo para el ser humano fue terminado por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el poder que hay en la muerte del Señor Jesús. Fue terminado todo lo que era en contra de nosotros en la cruz del Calvario. Eso por un lado. Pero por otro lado, vemos aquí Juan capítulo 12, verso 24. Hay algo positivo. Por un lado queda terminado todo lo negativo, pero por otro lado se libera todo lo positivo. ¿Y qué es todo lo positivo? La vida misma del Señor Jesús. La vida del Señor Jesús no se podía liberar si el Señor no muere. Así como lo dice el verso 24. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere,
lleva mucho fruto. Tú que me estás escuchando, si crees en el Señor Jesús, eres parte de ese fruto. Y la persona que está a tu lado, si cree en Jesús, es parte de ese fruto. Y si tú no crees, o la persona que está ahí cerquita tuyo no cree, puede ser parte de ese fruto. ¿Cómo? Creyendo en Él, creyendo en Jesús como el Señor y Salvador. Él ya murió para liberar su vida. Vemos que una semillita, para que pueda liberar la vida que contiene, tiene que caer a la tierra y tiene que morir. La semillita se pudre y esa cascarita se rompe para que la vida pueda surgir, para que la vida sea liberada, tal cual el Señor Jesús. Esa cascarita, esa semilla llamada Jesús, esa cascarita que es su cuerpo, fue roto, se partió, se abrió, se rompió para que la vida pudiera ser liberada. Así que esa es otra bendición poderosísima que tenemos por la muerte de Cristo. Su vida fue liberada. Y más adelante, si el Señor lo permite, el próximo domingo vamos a ver lo que sucede en resurrección, que tiene que ver con que la vida del Señor sea liberada. Fue liberada esa vida, ya estaba disponible esa vida. Ahora se requería algo para poder impartir esa vida a ti, a mí, a todos los que creemos en el Señor. El Señor nos ha impartido su vida. ¿Cómo lo hizo? Eso ya es materia de nuestro próximo tema, que es la resurrección. Pero hoy quiero terminar destacando esto. La vida misma del Señor Jesús es liberada en la muerte. Si no hay muerte, entonces ese grano de trigo que es el Señor Jesús hubiera quedado solo. Pero Él quería otro grano, y otro grano de trigo, y otro grano de trigo, y otro grano de trigo. Es que un pan no se puede hacer con un solo grano de trigo, pero con muchos granos de trigo se hace una harina hermosa para un pan delicioso. Y así como lo dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, nosotros debemos ser ese pan sin levadura, dice él, ese pan que glorifique al Señor Jesús. Ese es el deseo del Señor. No que quede un solo granito de trigo. Ay, que conservémosle la vida al Señor Jesús, cuidémoslo. Así como quería hacer el apóstol Pedro. No, era necesario que el Señor Jesús muriera. Era necesario. Nosotros le tenemos un pavor a la muerte, pero la muerte es una bendición. Aquí estamos viendo cómo la muerte del Señor Jesús es una gran bendición. Se libera la vida del Señor. Por un lado, se pone fin, se pone término a todo lo negativo. Y por otro lado, se libera todo lo positivo. Este es un principio que no solamente rige para el Señor Jesús, rige para ti y rige para mí. Cuando nosotros morimos a nuestros deseos, entonces damos fin a todo lo negativo y liberamos todo lo positivo que el Señor tiene para nosotros. Todo lo que nos conviene, todo lo que proviene de Él. Cuando morimos, damos fin a todo lo que nos estorba, a todo lo que es del mundo, todo lo que es del diablo, todo lo que es de Satanás. Porque cuando el Señor pone fin al imperio de Satanás, ahí en la cruz del Calvario, cuando lo destruye, es una manera también que se puede decir, destruirlo en el sentido que le quita el poder. Él está quitando no solamente el poder que tiene en sí el diablo, sino todo su sistema, todo el sistema mundano. Porque en la cruz del Calvario el Señor también le pone fin a ese sistema mundano. El sistema mundano tampoco se tiene que enseñorear más de las personas, siempre y cuando crean en el Señor Jesús. Ese es un gran poder. ¿Y tú crees en el Señor Jesús? Tal vez crees en el Señor Jesús, pero todavía te sientes atado por muchas cosas. Tal vez no habías visto que hay tanto poder en la muerte de Cristo, tantas conquistas para nosotros en la muerte de Cristo. Lo que debemos hacer es depender de Él. Depender de Él, decirle, Señor, tengo esta atadura, tengo este problema, esta limitación. Ayúdame, tú has conquistado para mí muchas bendiciones. Yo las quiero todas. ¿Tú quieres todas las bendiciones que están disponibles para ti? ¿Quieres todas las bendiciones que están disponibles para tu familia? Debes confiar plenamente en el Señor. Y si tú no crees en el Señor, si antes no has creído en el Señor,
Y en esta mañana, con esta palabra, sientes, te das cuenta que ha llegado esa fe a tu corazón. ¿Crees en el Señor Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo? Pues qué mejor que sellar eso que ha sucedido, ese milagro que ha sucedido en tu corazón, sellarlo con una oración que exprese lo que hay en tu corazón. Si es así, si quieres declarar toda tu confianza en el Señor, si quieres declarar que Jesús es el Señor de tu vida, repite esta oración conmigo. Yo lo voy a hacer parte por parte, frase por frase, y tú la vas repitiendo. Dile así: Dios mío, gracias por tu amor. Te confieso que he pecado contra ti, pero me arrepiento de ese estilo de vida. Quiero depender de ti desde hoy. Abro la puerta de mi corazón. Entra en mi vida. Señor Jesús, eres el Rey de mi vida. Desde hoy y para siempre te seguiré. Amén. Es una oración sencilla. El poder está en la sinceridad. Lo que ya ha sucedido en tu corazón, que tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por perdonar nuestros pecados. Y hoy nos hemos dado cuenta que no solamente por eso, sino por otras bendiciones más. Poderosas bendiciones que hay en la muerte del Señor Jesús. Nosotros creemos en esa muerte. Nosotros creemos que el Señor se encarnó y que el Señor así en carne murió en la cruz del Calvario, poniendo fin a todas las cosas negativas para el ser humano y dando inicio a la libertad del disfrute de las cosas positivas que Dios tiene para nosotros. Que Dios les bendiga.